En este video, factorizaremos las expresiones cuadráticas en la forma ax al cuadrado más bx más c donde hay un factor común usando la gráfica de la función cuadrática relacionada. Si tenemos una función cuadrática en la forma, y es igual a ax al cuadrado más bx más c, podemos escribir esto en forma de a veces la cantidad x menos r sub 1, multiplicado por la cantidad x menos r sub 2, donde r sub 1 y r sub 2 son los ceros, que son los valores de x que hacen que la función, o y, sea igual a 0. Debido a esto, para determinar los ceros y escribimos ax al cuadrado más bx más c en forma factorizada, determinamos las intersecciones horizontales, o las intersecciones x, de la gráfica. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos 2x al cuadrado más 14x menos 36. Para factorizar esto usando una gráfica, graficamos la función cuadrática y es igual a 2x al cuadrado más 14x menos 36. Que ya he graficado aquí a la derecha. Y observe cómo la gráfica tiene dos intersecciones horizontales distintas y, por lo tanto, la función tiene dos ceros distintos. El par ordenado para esta intersección horizontal es negativo 9,0. Y el par ordenado para esta intersección horizontal es 2,0. Entonces, ahora para escribir la expresión dada en la forma a veces la cantidad de x menos r sub 1 vez la cantidad de x menos r sub 2, sabemos a, el coeficiente de x al cuadrado es 2. Dejemos que r sub 1 sea igual a 9 negativo. Y r sub 2 igual positivo 2. Nuevamente, no importa qué 0 es r sub 1 y qué 0 es r sub 2. Entonces, ahora realizando una sustitución, tenemos a, que es 2, multiplicado por la cantidad de x menos r sub 1 es x menos 9 negativo, que se simplifica a x más 9. Y luego tenemos veces la cantidad de x menos r sub 2, que es x menos 2. Esta es la forma factorizada de la expresión cuadrática dada. Luego, tenemos 6x al cuadrado menos 39x más 54. Para factorizar esto gráficamente, graficamos y es igual a 6x al cuadrado menos 39x más 54. 39x plus 54. Que, de nuevo, ya he graficado aquí a la derecha. Observe cómo tenemos dos intersecciones horizontales, una aquí y otra aquí. El par ordenado para esta intersección horizontal es 2,0. El par ordenado para esta intersección horizontal parece ser 4.5 o 4,5 o 9 mitades, pero sigamos adelante y verifiquemos esto usando la TI-84. Entonces presionamos y es igual, borramos las funciones antiguas, ingrese la nueva función de y es igual a 6x al cuadrado menos 39x más 54. Comencemos con la ventana estándar presionando SOM 6, que siempre podemos cambiar. Observe cómo podemos ver ambas intersecciones horizontales, por lo que no hay una razón real para ajustar la ventana. Avancemos y ajustemos la ventana de todos modos para obtener una mejor vista. Cambiemos el eje X para pasar, digamos, negativo de 2 a 7. Entonces presionamos Window, X min, negativo 2, Enter. X max, 7, Enter y luego graficar. Ahora, tenemos una mejor visión de la función. Podemos ver fácilmente la intersección horizontal aquí es 2,0. Verifiquemos que el par ordenado para este punto es 4.5,0 o 9 mitades, 0. Para hacer esto, presionamos segundo, trace para el menú de cálculo, opción 2 para 0. Necesitamos estar a la izquierda de esta intersección horizontal, así que vamos a la derecha para estar más cerca. Digamos aquí, presionamos Enter. El límite derecho significa moverse hacia la derecha, en este caso está arriba, ingresar. Cuando dice adivinar, podemos presionar Enter. Y observar cómo es 4,5,0. Esto es 0, en realidad está usando la notación científica de 1 por 10 elevado a la potencia del 11 negativo, que está un poco alejado de 0, pero debemos reconocer que es 0. Entonces, el par ordenado es 4,5,0, o 4,5,0. Avancemos y usemos el par ordenado 9 mitades, 0. Entonces, para esta expresión, tenemos un igual a 6. Dejemos que r sub 1 sea igual a 2, y r sub 2 sea igual a 9 mitades.
Entonces, para la forma A multiplicada por la cantidad x menos r sub 1 por la cantidad x menos r sub 2, tenemos un que es 6, multiplicado por la cantidad x menos r sub 1, nos da x menos 2, multiplicado por la cantidad x menos r sub 2, nos da x menos 9 mitades. Entonces, si bien esto podría considerarse una forma factorizada, es mejor forma si eliminamos la fracción de este binomio. Como el denominador es 2, podemos borrar la fracción multiplicando el binomio por 2. Y note, 6 es igual a 3 por 2. Entonces, escribamos 6 como 3 por 2. Y también cambiar el orden de este producto. Escribamos esto como 3 veces 2 veces la cantidad de x menos 9 mitades por la cantidad de x menos 2. Y luego aquí distribuiremos los 2 para borrar la fracción del binomio. Entonces, todavía tenemos este factor de 3, luego distribuimos 2, tenemos 2 veces x, que es 2x, y luego menos 2 veces 9 mitades, lo que nos da 9, y luego tenemos un factor de x menos 2. Esta sería la forma factorizada común para la expresión cuadrática dada. Espero que hayas encontrado esto útil.